seguir lo que digo. Oh, gracias, perdón, sí es cierto. Gracias por la, no sé si es mi hija, está grabando. Muy bien, gracias. Entonces, bienvenidos a esta clase, nuevamente clase número 2, la base de la consejería bíblica. Ok, vamos a seguir entonces. Consejero maravilloso, dice Isaías 9:6, hablábamos la semana pasada. Y meditemos un poquito en esta figura. Esta también la vimos ahora que estamos con Fer. Esta me llamó mucho, mucho la atención y creo que queda muy, muy acorde a lo que estamos hablando hoy. Dios quiere estar cerca de nosotros, ¿verdad? Ahí está Dios, está un triángulo que ves ahí y estoy yo. Puedes ser tú, ¿verdad? Y en ese triángulo Dios quiere estar cerca, Dios quiere una conexión directa, directa contigo. Eso es increíble. Entonces, pero de repente puede, el no estar conectados con Dios, hay cosas que se meten entre nuestra relación y que nos confunden. La gente, como dice aquí, está buscando a Dios, pero no lo sabe. De repente, cuando la gente, o sea, fuimos creados para buscar a Dios, pero de repente no nos damos cuenta, todo el mundo busca a Dios, pero como lo confunde con bienestar, con satisfacer sus necesidades, y incluso los creyentes, como cristianos, solemos confundirnos. Y entonces entre Dios y yo de repente puede haber una felicidad falsa, algo que te provee de felicidad momentánea. Hablamos de un ejemplo, podemos hablar del esposo y un esposo y una esposa, ¿verdad? Ellos se casaron porque se aman y están unidos, pero cuando no hay esa unidad, cuando no hay esa conexión, entonces tanto el esposo como la esposa pueden buscar incluso sin darse cuenta, pueden orillarse cada vez a buscar medios que sustituyan esa felicidad. Y es donde entra precisamente cosas que son falsas completamente, como la pornografía, ¿no? El trabajo, para el esposo, los hijos, ¿verdad? Puede ser tanto para el esposo como para la esposa, más un poquito más para la esposa, una relación extramarital, o sea, todo eso cuando entra son felicidades falsas, ¿no? Son cosas que echan la mano el hombre, la mujer, para estar supuestamente bien, pero han perdido la noción. Y así es en la vida. Entonces, pero el hombre sigue buscando a Dios, porque Él es su creador, Él es su diseñador, ¿verdad? Entonces, y es una tristeza, ¿verdad? Como cuando hay ya mucho desastre, el corazón duro, pero siempre se necesita la consejería. Entonces dice en Isaías 43:7, traigan a todo el que me conoce, ¿verdad? Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fíjate, esto es increíble, porque Dios es un consejero, Jesús dice, yo soy consejero admirable, pero precisamente lo vamos a admirar, a reconocer cuando lo hemos conocido, cuando lo hemos palpado, cuando sabemos quién es. Entonces dice, tráiganme a todo el que me reconoce, porque yo los he creado para mi gloria. O sea, fuimos creados para la gloria de Dios, pero solo lo vamos a reconocer si ya tuvimos o tenemos una relación con Él. Entonces, yo he intentado, no sé si a ti te ha pasado, pero yo he intentado aconsejar a un incrédulo, a alguien que no conoce a Dios o que no estudia las Escrituras. Es bien difícil, hermanos, es bien difícil. No puede ser un seguimiento, no respeta las Escrituras o simplemente no las conoce. A mi familia, a mis hermanas, y es bien difícil. O sea, puedes dar un consejo, pero tú sabes que se queda de una manera superficial porque no tiene una relación con Dios, porque no tiene una cercanía. Entonces, para un incrédulo, primero es el Evangelio. Por eso es tan importante y tan necesario presentar el Evangelio a las personas. Ahora estamos yendo muy seguido a la universidad y nos hemos encontrado con jóvenes que están entusiasmados por la vida, pero de repente creen un montón de cosas porque están buscando algo que ni siquiera, a veces ni siquiera lo ven en su casa. Entonces, pero por eso hay que a ellos presentarles primero el Evangelio. Pero si ya conoces el Evangelio, entonces necesitas entender la base precisamente de esa consejería divina, de eso que te va a transformar. Y precisamente como dice aquí la Escritura, si tú reconoces, Él va a mostrar su gloria en ti y en mí, ¿verdad? Entonces, algo bien importante.
una escritura increíble que a mí me gusta mucho esta escritura en Juan 4:14. Dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Quiere decir que alguien que tiene esa base de Cristo, entonces va a ser como manantial de vida eterna. Y hay tristeza en el corazón porque ojalá pensamos en nuestras iglesias y ¿por qué? ¿Por qué no hay ese nivel de unidad, de espiritualidad, de consejería mutua? Algo está pasando. Vamos a irlo viendo en el transcurso del taller, pero tenemos que entender hoy que si no estamos en el punto donde estamos siendo manantial para otros, entonces nuestra base o estamos confundidos y no lo estamos ejerciendo bien o no lo conocemos. Entonces tenemos que preocuparnos porque si aquí Cristo, esto es una promesa, lo que dice aquí, dice, el agua que yo doy no tendrá que ser jamás y además vamos a ser manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces, algo estamos haciendo mal? ¿No estamos dando vida? ¿O no estoy aceptando la vida? ¿Qué está sucediendo? Está desde nuestra base. En Salmo 119:92 dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido, con alegría yo habría muerto en mi sufrimiento. Fíjate, qué increíble, porque la clase pasada hablamos de la necesidad de un consejero, la necesidad de que alguien, y aquí estamos poniendo las bases que deben ser en nuestra iglesia. La base es, ese consejero debe usar las escrituras y yo debo ir hacia las escrituras. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, yo habría muerto de sufrimiento. Un muy bajo porcentaje de discípulos ayuda correctamente, muy bajo porcentaje, ayuda correctamente con las escrituras. Hermanos, aquí se supone, esperamos todos, que todos tenemos alguien, un consejero como discípulos, alguien que esté discipulando, y tal vez tú estás discipulando a otra persona. Así que increíble eso. Déjame decirte que aunque oficialmente o en la iglesia no tengas una persona a quien discipular, pues tú discipulas todo el tiempo a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a la gente que te rodea, estás discipulando. El domingo que hablamos del enojo en Tepic, o sea, la gente percibe el discipulado, aunque no lo llames así, pero nosotros estamos enseñando todo el tiempo. ¿De dónde vienen esas enseñanzas? Dice aquí, si esas enseñanzas no nos sostienen, entonces, por eso el mundo sufre y por eso sufrimos, ¿verdad? Entonces necesitamos, es lo que quisiera que fuéramos meditando. Hermanos, nos estamos ayudando correctamente, nos estamos ayudando profundamente, estamos entendiendo el consejero que necesitamos y estamos reconociendo la base del discipulado. Qué increíble sería Culiacán, Tepic, Zacatecas y todas las iglesias, ¿verdad? Pudiéramos ser fieles, toda la iglesia, a estas enseñanzas, a buscar un consejero y buscar la base de esa consejería. ¿Qué es en la práctica lo que necesita la consejería? Precisamente asegurarnos que sea, aquí puse cuatro cosas importantes. Para poder entender la consejería, necesitamos primero que sea verdadera, ¿verdad? Fundamentada en principios sólidos y eternos. Nosotros como cristianos no pensamos solamente en este mundo, sino en la eternidad, pero también en este mundo, también cómo nos movemos aquí. Entonces tiene que ser verdadera, también tiene que ser oportuna, es decir, que cubra esa necesidad que se vive en ese momento. Si estoy pasando por sufrimiento, necesito consolación. Si estoy pasando por un pecado, necesito corrección, pero también ánimo. Y necesito esperanza, ¿verdad? Que sea oportuna. Dice en la escritura que increíbles las palabras oportunas, ¿no? Que son como agua fresca para el alma. Entonces, imagínate que tú y yo podamos ser esas personas que no solamente hablamos la verdad, sino hablamos de manera oportuna, ¿verdad? Y no solo eso, sino también comprensible. Es decir, que podamos dar un consejo que sea claro y que se entienda, ¿verdad? Que sea claro y entendible y que sea práctico, algo bien importante. Que el consejo podamos hacerlo aplicable en todo lugar, tiempo y situación específica. Entonces, estas cuatro cosas, es obvio que cuando un consejero, todos queremos tener ese consejero, ¿verdad? Que nos llegue con palabra verdadera, oportuna,
que la podamos comprender y que la podamos practicar, ¿verdad? Y que haya un seguimiento, ¿qué tal, no? Ahí, poniéndole la cereza al pastel. Qué increíble todos esperamos eso. Y eso es increíble. Pero nos llevamos una sorpresa cuando vemos que la Biblia justamente cumple con todo eso. Las escrituras cumplen con eso, revelada por Dios mismo, porque la Biblia dice en estas escrituras, yo puse ahí, si quieres tomas fotos, se las copias, después las lees en Hebreo 3:7, en 2 Timoteo 3:16, justamente que la Biblia fue inspirada, las escrituras Dios las inspira, fue revelada y justamente esa es la doctrina de la Biblia. La revelación es precisamente cómo Dios reveló su voluntad y lo dejó en las escrituras. Entonces, ahí está, es verdadera y con autoridad, ¿verdad? Es inspirada por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:21 dice que justamente que la Biblia es inspiración del Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo está en nosotros, va a cubrir nuestras necesidades. Él sabe. Dice en Romanos 8 que Dios conoce nuestras necesidades, ¿verdad? A veces, mucho más que a veces ni nosotros mismos podemos definir a veces esas necesidades, pero Dios sabe bien qué es lo que necesitamos. Entonces, es inspirada por el Espíritu y además la iluminación, la iluminación es justamente la parte de la doctrina de la Biblia donde nos da la comprensión. El Espíritu nos ayuda a comprenderla profundamente, clara y oportuna. En 1 Corintios 2:12, ahí precisamente habla de esto, de cómo podemos comprender, ¿verdad? Gracias al Espíritu. Por eso alguien que no es cristiano, alguien que no tiene el Espíritu, no entiende, no comprende las Escrituras y le hace muy complicado. Cuando nosotros recibimos el Espíritu y tenemos la diligencia de estudiar la Biblia, el Espíritu permite que la comprendamos. Entonces, fíjate, es revelada por Dios, es verdadera, cubre la necesidad. Si tenemos el Espíritu Santo, te aseguro que Él va a cubrir la necesidad y vamos a comprenderla porque tenemos el Espíritu para poder iluminar nuestra conciencia y podemos comprender el mensaje. Y la interpretación, ¿verdad? La interpretación que es justamente aplicar a la vida lo que estamos aprendiendo. Suficiencia y práctica. En 2 de Timoteo 2:15 y 2 de Pedro 1:3, que habla justamente de que no necesitamos más, ya tenemos todo para la vida y la devoción. Entonces, fíjate cómo la Biblia cumple con todos estos requisitos. Es una buena base. Hermanos, entonces no es solamente la Biblia para deleitarnos nosotros, obviamente sí, qué bueno que lo hagas en tus tiempos personales, pero la Biblia se inspiró precisamente para que nos ayudemos unos a otros, para que podamos observar y aprendamos y nosotros podemos decir, bueno, yo no puedo ni con mi vida, ¿cómo puedo ayudar a otro? Yo decía mucho eso, pero, o sea, yo me sorprendo cómo Dios pone palabra, pone inspiración, pone ánimo, y Dios, que dice la Escritura bien claramente, que es el que hace nacer como crecer los buenos sentimientos, las buenas pensamientos y las decisiones correctas en el alma. Entonces, lo único que necesitamos, y por eso es que Dios trabaja en conjunto, tal vez Dios ni nos necesitaría, no necesitaría de nosotros, pero así lo hace para trabajar en equipo, para bajar en un ser humano, demostró Jesús que siendo humanos, nos permitimos ser una iglesia para ayudarnos y él en equipo dice, vénganse, ¿no? Como un team back, vénganse, vamos a trabajar. Yo pongo el poder, la sabiduría, el amor, tú pon el amor, la voluntad, la obediencia y el corazón, ¿verdad? Entonces, qué increíble esto, dice en una escritura aquí en Santiago 1, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Eso es increíble. Hermanos, pero todo esto se hace práctico y se baja completamente cuando hay consejería. Hermanos, no somos discípulos, no hay discípulos aislados. No importa si tú vives, algunos aquí, por ejemplo, en Tepic, yo creo que también en Culiacán, algunos viven lejos de la iglesia. A veces no puedes ir a las reuniones de domingo porque vives lejos, vives a muchos kilómetros lejos. Aquí en Tepic tenemos hermanos en Sayulita, hermanos en Bahía de Banderas, tenemos hermanos en Acaponeta, o sea que no pueden venir de repente a las reuniones.
Pero, hermanos, la convicción de estar cerca de Dios obviamente es personal y de orar, leer las escrituras, pero ahí es donde se nota cómo la iglesia está unida por a través de la consejería. Y cuando tenemos una buena base escritural, podemos aconsejarnos a distancia. Qué increíble que tenemos ya el Zoom. Antes era el teléfono, yo recuerdo cuando llegué a Tepic, pues, puro teléfono, ¿no? Todavía ahí, y de repente se oía bien, y ahora tenemos la imagen. Ahora, o sea, Dios nos dota de todo esto para que podamos unirnos. No hay nada, ninguna razón por la que no podamos usar esta herramienta tan increíble y poder hacer realidad esto, mirar atentamente la ley perfecta, nos hará libre y ponerla en práctica. ¿Cómo? A través de la oración, a través, ahorita vamos a ver algunas cosas de esas, de la lectura, pero también precisamente alguien que nos está aconsejando, alguien que nos está haciendo el seguimiento, alguien que nos está conociendo, alguien que en la práctica está viendo cómo ponemos en práctica esto. Y entonces, algo bien increíble, Dios te bendecirá por tu obediencia. O sea, el discipulado, la consejería es bien importante, hermanos, es parte de la vida cristiana. Vuelvo a repetir, hay gente que dice, no, yo solo las puedo, ya, no, yo no necesito de nadie, todo el mundo me ha lastimado, yo mejor me voy solo. No, o sea, la iglesia es imperfecta, totalmente imperfecta. Si no amas a quien te lastima, dice la escritura, ama a tus enemigos, ¿verdad? Y si no aprendemos a amarnos unos a los otros, no aprendemos a perdonar. No ponemos en práctica esos principios increíbles que nos hacen madurar, nos hacen crecer, nos hacen dominar el enojo, nos hacen ser más dóciles, con mucho más gracia. Entonces, precisamente aquí lo puse, la Biblia te provee sabiduría. Pero el discípulo, el que aprende, el que toma las bases, provee la obediencia. Entonces, esa sinergia entre nosotros en consejería es increíble. Nadie, nunca vamos, o sea, que tiene que entender, el discipulado no es una jerarquía, es una relación. Entonces, no importa que yo tengo a alguien que me disipule y yo discipulo a alguien, pero somos amigos y estamos conectados. Yo aprendo de Fernando que me disipula, aprendo de Lauro que disipula, Lauro aprende de su discípulo. O sea, aprendemos todos de todos, pero la Biblia es la base, porque la Biblia es la que provee la sabiduría. Nadie de nosotros es lo suficientemente sabio para dar ni siquiera un pequeño consejo. Todo debe salir de las escrituras porque es la inspiración divina. ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? ¿Por qué no hay discipulado o por qué no se ha amado el discipulado? Es para, ok, cada 15 días nos vemos y oran, y que se vuelva no algo mecánico, sino algo de fruto, algo que de una relación de amigos, una relación de comunión. Entonces, y yo escucho, y bueno, yo mismo lo he vivido. De repente hay que estar persiguiendo al discípulo, a ver cuándo te discipulo, el discípulo, no se metan en mi vida. Todos esos conceptos, hermanos, es lo que el triángulo que vimos hace rato. Son conceptos erróneos que se han metido entre Dios y nosotros y nos dan precisamente una seguridad muy falsa, porque empezamos a descansar en lo que no es de Dios para salir adelante. Voy a terminar precisamente en estos puntos, 3 puntos singulares de la consejería bíblica. Algo bien importante, hermanos. Puntos singulares, ¿por qué? Porque cosas que necesitamos observar en la vida y que la Biblia lo provee, que el mundo no lo provee. Primero, los puntos de partida únicos acerca de la vida y el universo, ¿verdad? Podemos escuchar muchas teorías de la creación y todo lo demás allá afuera, pero la Biblia revela quién es el creador y revela en la Biblia sus atributos, cómo relacionarnos correctamente con Él, cómo comienza el pecado, cómo es el corazón humano. Son bases, son cosas importantísimas que si no comprendemos quiénes somos, va a ser difícil que creamos que el pecado es horrible, que mi tendencia es esta, o mi futuro eterno puede ser este o aquel. Si yo no estoy convencido de esto, no tengo bases para poder creer en la consejería, porque estos son los puntos de partida. Dios, la Biblia revela precisamente la sabiduría de Dios como creador, cómo relacionarnos, cómo arrepentirnos, ¿no? El poder de Dios, por supuesto, cómo regenerarnos y el impacto tremendo de estar con Jesús. Ese es un punto de partida único acerca de la vida del universo, Dios como creador, Dios como proveedor, ¿verdad? Y la gente allá afuera hay debate que si es esto, ya vimos todos un montón de clases de
cristianismo progresivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que centrarnos en los puntos de partida bíblico y así tenemos una base segura, como un faro, ¿verdad? Otra, las metas específicas. Unos son los puntos de partida y otros las metas específicas para la vida. Bien importante, porque la Biblia revela cómo alimentar nuestra esperanza por medio de Cristo, lo que Cristo ya hizo. Y entonces podemos tener metas increíbles, específicas. Cada uno puede tener su meta profesional o lo que tú quieras en perdón, en este mundo. Y está bien, pero otra vez necesitamos tener metas espirituales. La unidad, por ejemplo, la eternidad, cómo manejar el sufrimiento, cómo dominar las tentaciones, cómo extender el reino de Dios, cómo prepararme para la eternidad. O sea, metas que yo quisiera tener espiritualmente. Y esas metas no chocan en absoluto con nuestras metas, bueno, nuestras metas en el mundo, salvo que se choquen, se contradigan, obviamente no, pero precisamente nos va a ayudar a poder crear una sinergia, una unidad entre lo que queremos en este mundo, mi vida profesional, mi vida sentimental, mi vida económica, en verdad, las decisiones que puedo tomar, si yo las someto a estos puntos de partida y estas metas, yo puedo hacer una vida increíble. O sea, en Cristo, tener una relación poderosa con Él y poder obedecer las escrituras. Y entonces mi alma va a estar llena de Dios. Y entonces las decisiones que yo voy a tomar en este mundo van a ser las correctas. No quiere decir que no vamos a sufrir. Tampoco quiere decir que no nos vamos a equivocar. Somos personas, somos gente falible, pero, pero te aseguro que si tú tienes una meta y puntos de partidas bien fuertes, tenemos asegurada sobre todo algo increíble que es la salvación, ¿verdad? Y para terminar, otro punto singular en la consejería bíblica son los métodos únicos para aconsejar, los métodos que ya sabemos que la Biblia en primer lugar, ¿no? En 2 Timoteo 3:17, que nos enseña a practicar toda clase de bien. Entonces, eso es importantísimo, pero tenemos métodos increíbles para aconsejarnos unos a otros. ¿Cuáles son? Las disciplinas espirituales, ¿verdad? El ayuno, la oración, la meditación, la reflexión, todas esas cosas que nos llevan a estar en un cuarto, a orar, a estar tranquilos. Todo eso nos ayudan a pensar, a meditar, a reflexionar, porque en un mundo donde todo está a prisa, ya no se piensa, ya se hace todo por reacción. Ya se hace todo por impulso, reacciono por enojo, reacciono por esto, me dejo llevar por las emociones. No, pero Dios siempre nos lleva, hey, espérate, o sea, toma tiempo para estar a solas conmigo, a solas contigo mismo, reflexionando la escritura. Es bien importante y eso nos ayuda a calmar la inercia que traemos y a poder tener mejor discernimiento para decidir. Obviamente la comunión, ¿verdad? En la iglesia y todo eso ayuda a un cambio profundo en el creyente. Hay un cambio profundo, pero cuando tenemos una base sólida en nuestras vidas y tanto el que aconseja como el aconsejado, podemos crear una relación profunda. Y entonces es cuando se ve una diferencia. Yo he visto, hermano, yo tengo 34 años de cristiano y obviamente esto no acabamos de aprender, uno nunca acaba de aprender. Y he visto ahora sí que con vergüenza y sin vergüenza te lo digo, hay cosas que yo he cargado, arrastrado durante muchos años en mi vida a veces he caído en depresión, a veces me abruman las cosas y mucho yo me he dado cuenta, mucho por no depender e incluso no hacer caso a un buen consejo y no depender de esa base, de estos puntos de partida, de estas metas, de estos métodos únicos, hermanos, como la oración, que es tan importante, ¿verdad? Y que realmente es un parteaguas en este mundo en que vivimos. Vamos a terminar con la tarea, hermanos, antes de irnos a los grupos, este, estas dos preguntas. Yo te invito a que la apuntes o saques fotos, haz una lista de necesidades que pienses que puedes necesitar consejería. Desde lo más simple, hábitos, pecados, su naturaleza, hasta algún proyecto de vida que estés sugiriendo. Esto, hermanos, es importante porque ahora ya no pedimos consejo para nuestras necesidades. Yo creo que a veces somos reaccionistas. Ya cuando tenemos el problema,
ya caímos en pecado o ya estamos sufriendo por alguna situación y entonces ayúdame, ¿no? Pero necesitamos acostumbrarnos a ser anticipados, ¿no? Como el prevenims, ¿no? Hemos escuchado en el país, ¿no? O sea, previénete. Es mejor prevenir que lamentar, dice un dicho, ¿no? Entonces, haz una lista. ¿Qué tal? O sea, ¿por qué no pides en tus finanzas? Ya que te endeudaste, a veces ni pides consejo, ¿no? A veces es el problema. Algunos están bien endeudados y ni siquiera bien orgullosos, ¿no? Pues ahí te quedas con el problema y sufres años, ¿verdad? Entonces, hacer una lista de esas necesidades y incluso algún proyecto que tengas y como esto es lo que yo quiero, lo quiero consejería, ¿no? Y número dos, qué tan importante es resolver cada una de estas necesidades, obviamente, con la Biblia. Son dos preguntas, pues, muy básicas y tal vez aquí hay discípulos de años que digan, bueno, pues esta información es muy, ya lo sabía, ¿verdad? Ya son cosas básicas, pero el problema no es que ya lo sepamos, sino que no lo estamos practicando en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, esta es la segunda clase, mis hermanos. Voy a quitar ya la presentación. Si alguien que tiene alguna duda o quiere que regrese alguna pantalla, me lo dice. Si no, de todos modos, yo mando la clase, ¿verdad? Mando la clase al grupo y voy a quitarla, ¿ok? Entonces, muy bien, vamos a armarnos en grupos inmediatamente, permítanme. Y ¿cuántos somos? 27. ¿Tú lo paras, Liz? Perdón. ¿Con quién lo está grabando? Para la grabación, hija. Gracias.